Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero hacer un breve comentario, en vista de que ayer no pude hacerlo, y referirme, por supuesto, a la nueva situación política que se abre en Venezuela con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Ustedes conocen, han sabido de mi oposición a la elección de esa Asamblea Nacional Constituyente, mis observaciones a la forma como se convocó, a las bases comiciales y, bueno, a todo ese conjunto pues, de argumentación en torno a este proceso. Y bueno, a partir de hoy, yo quiero expresar mi preocupación con respecto a qué va a pasar en Venezuela a propósito de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Y eso lo vamos a conversar con nuestro invitado, con Héctor Rodríguez, pero quiero hacer un comentario personal sobre este tema que me compromete solamente. Tiene que ver con el clima político del país. Se hizo la elección en medio de una situación de protesta, en medio de una situación de represión, de violencia, que degeneró en la muerte de varios venezolanos. Y ahora, bueno, hemos visto en la madrugada de hoy que fueron devueltos a Ramo Verde, llevados a Ramo Verde, Antonio Ledesma y Leopoldo López. Me pregunto, ¿va a ser ese el signo de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Se va a abrir una etapa de mayor persecución política en nuestro país? ¿Vamos a mayor confrontación? ¿Se cierran las puertas a una negociación política? ¿Qué va a pasar con Venezuela a partir de la instalación de esa Asamblea Nacional Constituyente? ¿Vamos a ver diálogo o vamos a ver operación Tuntún? ¿Qué le espera a Venezuela? Me preocupa mucho eso. Yo que he sido partidario y lo he planteado durante todo este tiempo de la necesidad del diálogo político, de la necesidad de una salida negociada a la situación política sobre la base de la Constitución de 1999. Y me preocupa también, por supuesto, la suerte de esa Carta Magna que en 1999 nos dimos los venezolanos. Son mis preocupaciones como venezolano. Me preocupa también la situación social del país, la crisis económica, temas que son para la reflexión de la clase política venezolana, tanto la que está en el gobierno como la que está en la oposición. Y finalmente, para darle entrada a nuestro invitado Héctor Rodríguez, bueno, hacerle un llamado a los nuevos constituyentes, entre ellos Héctor Rodríguez que está aquí presente, hacerles un llamado en cuanto a la responsabilidad política que tienen frente a Venezuela en este momento, en cuanto a ese texto constitucional que nos dimos en 1999, que no puede ser, no debe ser desmejorado en ninguno de sus artículos, sobre todo en lo que se refiere a las libertades políticas y las libertades sociales del pueblo venezolano, producto de largas luchas de años y de años. Así que bueno, hasta aquí mi comentario de hoy. Le doy la bienvenida a Héctor Rodríguez. Gracias por venir. Hermano. Un abrazo. Bueno, Estamos gracias. de acuerdo en la última parte de tu comentario. Es una gran responsabilidad que nos dio el pueblo y agradecerle al pueblo, ¿no?, por el nivel de confianza que nos dio. Es una situación compleja como la que está atravesando el país, una situación de mucha violencia, de mucho odio en la calle, pues ese nivel de apoyo, ese nivel de reconocimiento, ese nivel de apuesta es también una gran responsabilidad para los que quedamos electos. Una inmensa responsabilidad que nos obliga a hacer las cosas cada vez mejor, con mayor altura, con mayor nivel político, buscando, como lo fue la promesa principal de esa constituyente, la paz del país, el diálogo, el encuentro. Y también de acuerdo contigo en que el texto que quede de esa Asamblea Nacional Constituyente tiene que ser mejor que la Constitución. No puede retroceder ni un centímetro en libertades, en derechos sociales, en posibilidades de encuentro, de igualdad, de justicia para los venezolanos y las venezolanas. Nosotros más nunca podemos volver al estado mínimo, al estado donde se negaban los derechos al pueblo. Y en eso coincidimos, en esa última reflexión. Sin embargo, yo creo, en función de la primera parte de reflexión, que es una gran oportunidad, que el pueblo habló y habló con contundencia, habló con fuerza, habló, no queremos guarimbas, no queremos violencia, no queremos quemados, no queremos muerte, no queremos confrontación. Queremos diálogo, queremos encuentro, queremos trabajo, queremos paz. Esa fue la principal oferta que hicimos en la campaña y creo que la respuesta fue contundente. Y ahora tenemos la obligación todas y todos de empujar en esa dirección, de aislar a los violentos, de garantizar que los violentos más nunca puedan imponer la guarimba y el odio como forma de hacer política en Venezuela. Héctor, sin embargo, hay muchos cuestionamientos a las cifras que dio el Consejo Nacional Electoral. Mucha gente le cuesta creer. Primero, no hubo un proceso de auditoría que permitiera verificación de los resultados. Incluso la prensa tuvo muchas restricciones ese día. Hubo mucha violencia de parte de la Guardia Nacional contra la prensa, contra trabajadores de la prensa. Hay mucha evidencia de eso. Pero aparte de eso, mucha gente le cuesta creer cómo es que el presidente Maduro, con la crisis que hay, logra obtener respaldo en esa votación por encima de lo que ha sacado Chávez históricamente, por encima de los resultados obtenidos por el PSUV en las elecciones parlamentarias y por encima incluso de lo que él obtuvo como candidato presidencial en el año 2013, ¿no? Bueno, primero, el proceso hecho por el CNE no se queman las cajas, es auditable, tiene
proceso de chequeo de huella dactilar es contra un registro concreto que es verificable, que es auditable. Es hecho por un CNE, que es el mismo CNE, el mismo personal, las mismas autoridades que ha organizado todos los procesos electorales, incluso aquel donde perdimos la Asamblea Nacional. Yo creo que es un elemento que no debe desvirtuarse. Segundo, más de análisis político, es decir, esa agresividad contra el chavismo no reunifica al chavismo. Esas acciones de los países extranjeros de querer condenar, sancionar, no reunifica al chavismo. Que te estén trancando a ti la calle durante 100 días y no te dejen caminar, que quemen viva una persona, que te quieren llevar a la violencia, no hace que un sector de la población, que yo estoy consciente que no necesariamente es chavista, diga, epa, así no, así no. Es decir, que un analista político después de estos 100 días, cualquiera que sea, me diga que no hay condiciones para la votación, me parece una absoluta irracionalidad. Nosotros estamos conscientes que esos 8 millones y pico de votos no son solamente del chavismo. Hay un chavismo que se reunificó, con mucha crítica interna, con mucho debate interno, pero que dijo, epa, yo no me voy a plegar al imperialismo, yo no me voy a plegar a unas sanciones contra Venezuela, y eso reunifica. Hay un sector de la población que está harta de que le tranquen la calle, que está obstinada de que me obliguen a que yo no puedo salir de mi Tenemos casa que hacer una pausa, y me Héctor. trancan. Es decir, hay condiciones claras, concretas para esa votación y todos los venezolanos lo sabemos. Sin embargo, fíjate, Tenemos que hacer una pausa, pero si no vamos a sigo comentar- comentando. pero vamos a comentar al Si no regreso. sigo comentando. Paré porque me solicitaste la pausa, al regreso vamos a regresar con un comentario que quiero hacer y tiene que ver con la ausencia de personas en muchos centros de votación. Eso Que no ese es un tema cierto, que- eso no es cierto. que- Lo que sí es cierto es que que- los canales de comunicación, incluyendo este, lamentablemente, quisieron hacer ver que no pasaba nada. Ni un operativo especial se Bueno, te lanzaron. invito a que Y revisemos. y esa reflexión la vamos Si a quieres, hacer cuando ahorita. terminemos el programa, te invito a que revisemos la Con cobertura de mucho- Globovisión con del mucho canal. gusto, ¿Ves? con Y mucho vamos a gusto. hacer una pausa y ya venimos con Héctor Rodríguez. Y mucha gente no cree esa cifra. Estamos hablando de... Está bien. de esta- pero bueno, más allá de que creas o no la oposición creas. puede construir toda su campaña de que no, es natural que lo haga. Ahora, lo cierto es, todas las encuestadoras daban, la que menos daba 30% de participación, 33, 35, hasta 40. El resultado está ajustado a lo que medía, el resultado está ajustado a todos los exit polls que pagó la oposición. El resultado está ajustado a una realidad política, Vladimir. Tú no le puedes decir a tus electores, yo te prometo que si yo gano es la última cola, y después durante 2 años no cumplir la promesa y no entender que esa gente empieza a dejar de apoyarte. Tú no puedes ir a un país a ofrecer quemar gente. 29 personas vivas las quemaron, Vladimir, y no puedes pretender que no haya una reacción de rechazo a eso. Es decir, este domingo fue a votar el chavismo, con fuerza. Incluso ese chavismo crítico que a lo mejor se desmovilizó para la Asamblea Nacional, fue a votar y dijo, no, contra el imperialismo estamos unidos. Pero también fue a votar un grupo de la población que se cansó que le trancaran las calles. Ahora, Héctor, dando como buenos sus resultados, ¿verdad? Vamos a... Que son válidos, okay. son auditables. Dando como buenos es el resultados, mismo CNE te pregunto, que eligió en la Asamblea Nacional. ¿qué pasa con ese 60%, casi 59, 58.9% de venezolanos que no votaron, que no manifestaron su apoyo a la Es constituyente? nuestra obligación convocarlo, es nuestra obligación sumarlo. Así es. Esta votación, tú sabes, como político, es una de las votaciones más altas de la historia política venezolana y latinoamericana. Eso es como si tú me dijeras, bueno, Santos no es un presidente legítimo porque lo votó el 25% de la población. No, es así. Una participación de 40% en estas circunstancias, con una situación casi de preguerra en algunas partes del país, con una presión del imperialismo, es una votación extraordinaria y tiene que ser reconocida así por todas y todos. ¿Qué va a hacer la derecha, los medios de comunicación? Tratar de minimizarla, tratar de generar dudas, pero como trataron de hacer toda una campaña falsa de que en la consulta interna la oposición votó un gentío y no es sustentable. A los 3 días tuvieron que olvidarse de esa elección, de esa consulta, porque no era sustentable, como no va a ser... Y eso pasa, Vladimir, cuando tú haces la política del engaño. Tú no puedes, como un dirigente de oposición, decir, si votas por mí, se acaban las colas. En 6 meses voy a tumbar a Maduro. Voy a demostrarte que Maduro es colombiano. El 5 de julio no hay desfile militar. La constituyente no va. Y hubo elecciones de la Asamblea Nacional. Y, sí hubo. Va a haber un sector de la población que empieza a mirar para otra parte. A ese sector de la población, nosotros le hablamos en la campaña. Le dijimos, no, está bien, critícame, pero yo no estoy de acuerdo con la violencia. Está bien, critícame, pero yo estoy de acuerdo con que quemen personas vivas. Está bien, critícame, pero yo estoy de acuerdo. Y la gente empezó a escucharnos. Esa es la verdad. Y les vamos a seguir hablando. Vamos a hacer política para las mayorías. Si la oposición quiere seguir cometiendo su error y aislarse, ayer convocaron una movilización, no pudieron ni llenar la acera, tú lo viste.
Bueno, ni también en ha habido su- ni represión, en ¿no? sus Por mejores ejemplo, fotos. no se permitió que la gente se agrupara. ¿no? Ayer, Y de paso, los ayer en muertos, Parque Cristal los no muertos pasó de la nada. jornada esa, Los por muertos cierto. son producto de la violencia. Ajá, no es producto de la La represión violencia. ninguno. No hay ningún cuerpo de ¿Dónde seguridad hubo involucrado. muertos? Donde ellos convocaron violencia, que era lo natural. Que la oposición dijese, nosotros no estamos de acuerdo, como dijiste tú, pero bueno, que se haga ese proceso en paz. ¿Por qué tú vas a llamar? O sea, ¿cómo un dirigente político va a decir, vamos a hacer todo lo posible porque la gente no pueda ir a votar? Y vamos a quemar los centros electorales y vamos a trancar las calles. Si algo repudiable hay del día domingo fue la actitud de ciertos sectores, debo reconocerlo, de la oposición venezolana. ¿Cómo es eso que tú eres un dirigente político y llaman a una consulta con la que tú no estás de acuerdo y tu actitud es cerrarle la calle a los vecinos para no salgas a votar? Si tú tienes liderazgo con decir no salgan es suficiente, ¿por qué le tienes que trancar las calles? ¿Por qué le tienes que quemar los carros? ¿Por qué tienes que amenazar con quemarlos vivos? ¿Por qué tienes que quemar los centros electorales? Ah, resulta que no tienes tanto liderazgo. Sin embargo, ese día hubo 16 muertos, de acuerdo a las cuentas que hemos visto, ¿no? Producto 16 de la muertos. violencia. Ajá. Y la responsabilidad de los cuerpos Nosotros policiales, no hay rechazamos ninguna la responsabilidad violencia. de cuerpos de seguridad Si hubiese, de la Guardia va a haber Nacional. castigo, como ha habido en todos Que estos por cierto 100 días fue de muy protesta. cuestionado Jorge Rodríguez porque no admitía que eso ocurrió. No, lo que Jorge Rodríguez dijo con claridad, no hay muertos producto del proceso electoral. Y es cierto, los hay producto de la convocatoria a la violencia. Y no es producto de a la represión. guarimba, es con producto de la violencia. Si hay algún exceso, Vladimir, en ese juego nosotros no vamos a caer, será castigado. Ahora, esos muertos son producto de la violencia, que era lo natural. Vladimir, lo natural es que la oposición dijese, nosotros no estamos de acuerdo con ese proceso. Ahora, ¿tú crees que Ahora, es exceso o es una política represiva, no, Héctor? Es indiscutiblemente no hay política represiva, indiscutiblemente. Donde hay exceso lo vamos a castigar como lo hemos hecho hasta ahorita. La garantía de paz de este país hemos sido nosotros, ha sido la revolución. Es imposible, inaceptable que un dirigente político justifique que se quemen 29 personas vivas. Inaceptable, Vladimir. Y la oposición tiene que reflexionar. No, yo, por ejemplo, te puedo decir, yo no estoy de acuerdo con las quemadoras. Tampoco me gusta ver funcionarios apuntando con armas de fuego en manifestaciones como hay fotografías. A mí tampoco. O no puedo dejar de ver que hay personas asesinadas por funcionarios policiales. Y cada vez que haya un exceso lo vamos a castigar, Vladimir. Llevamos más de 100 días de protesta. Son ciento y tantos muertos, Héctor. Ciento y tantos días de protesta. No me digas que los ciento y tantos muertos son producto de excesos de la Guardia, porque no lo son. Pero no digas que son producto de la oposición. No estoy diciendo eso, estoy diciendo donde haya un exceso va a haber un castigo. Ahora, lo que estoy diciendo es que esa violencia, esa muerte es producto de una política sostenida de llamar a la violencia. Pero también hemos visto, no por ejemplo, puede ser. la actuación de la Guardia en residencias, por ejemplo. Yo soy un residencias que han sido atacadas. Yo soy un dirigente de la revolución y te lo digo con claridad. ¿Cómo se sienten ustedes donde cuando haya ven un eso? exceso tiene que ser castigado. Ahora dime un dirigente de la oposición que castigue con claridad que hayan quemado viva a 29 personas. Dime uno que lo haya dicho. Bueno, yo te puedo dar algunos nombres, pero no se trata de que yo te dé nombres. Esa es la verdad. O sea, yo lo que te puedo decir, la verdad es que los dirigentes de la oposición callan. O sea, lo que no se puede, y con lo que no se puede es responder, fíjate tú, por ejemplo, yo te hablo de los muertos y tú me hablas de los quemados. Yo no estoy de acuerdo con que nadie lo quemen. No estoy de acuerdo con eso, ni con atentados, ni con quemas, ni nada de eso. Ahora, tampoco estoy de acuerdo con los excesos, por ejemplo, excesos y abusos de funcionarios policiales, incluso contra la prensa. Tú que te quejabas de la cobertura de la prensa. Reporteros que fueron incluso amenazados por Guardia Nacional. Hay unos videos de unos Guardias Nacional incluso con un lenguaje, chico, por favor, en honor a la verdad, que creo que tú la defiendes. Tú me hablas de muertos y yo castigo cualquier exceso. No es que tú me hablas de muerto y yo te respondo con la violencia de la oposición. No, tú me hablas de muerto y yo te digo, cualquier exceso debe ser castigado. Eso fue lo que dije. Una cosa es exceso y otra es represión. Eso fue lo que dije. Cualquier exceso debe ser castigado. Donde haya un exceso de cualquier funcionario debe ser castigado. Ahora, la oposición tiene que parar su agenda de violencia. Se lo decimos nosotros y se lo dice el país. Se lo dijo el país el 16. La verdad es que el 16... la mayoría de los venezolanos opositores no acompañó a la oposición. Ajá, y se lo dijo el pueblo el domingo. La mayoría de los venezolanos quiere paz, quiere diálogo, quiere encuentro. Te voy a interrumpir. Trabajemos por eso. Tengo que interrumpirte porque tengo que hacer un pase a Venezolana de Televisión. Muy bien. Es así, ¿verdad? Con el general Vladimir Padrino López. Vamos a escucharlo. Te vamos a ver. Yo creo que una respuesta natural a su actitud. Ellos tenían casa por cárcel, ellos no podían estar emitiendo juicios de opinión o opiniones políticas. Y no solamente lo hicieron, sino que grabaron videos llamando a la calle, llamando a la violencia, cuando lo ideal es que ellos salieran a llamar a la paz, llamar al encuentro, que es lo que quiere la mayoría de los venezolanos. ¿No será una respuesta a las sanciones de Estados Unidos y al comunicado de Zapatero? Ellos incumplieron el casa por cárcel. Y bueno, en Venezuela hay ley. Si tú incumples el casa por cárcel, vuelves a la cárcel, es natural. Y yo creo que ellos están conscientes de eso. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa? Que el sector más violento de la oposición chantajea al resto de la oposición y les sigan imponiendo la agenda violenta, la agenda de la locura, la agenda de la irracionalidad. La oposición viene cometiendo errores, yo creo que sobre todo desde que ganó la Asamblea Nacional para acá.
Lanzaron una estrategia ya como político correcta para ganar la Asamblea Nacional. Desde el engaño, ese fue su error. Luego, a partir de la primera puesta, a partir de que eligieron a Ramos Ayú como presidente de la Asamblea Nacional, que creo que era la voz o la cara menos adecuada para recoger ese triunfo, arrancaron una agenda de irracionalidad. En 6 meses te saco, te voy a tumbar, no sé qué cosa. Y en los últimos días, bueno, la agenda de violencia, de calle, que como te decía hace rato, o sea, si Estados Unidos se pone a sancionar, reunificas al chavismo. Ahora, si tú le trancas la calle a tus vecinos, va a haber un sector de los vecinos que te apoyó, que va a decir, no te apoyo más, porque no me gusta que me tranquen la calle. Héctor. No me gusta que quemen viva a las personas. Un tema. Tú ves los errores de la oposición, que bueno, hasta Ledesma ha hecho referencia a ese tema en su último mensaje. Por el cual pero sobre la pregunta que me hacía, ¿qué me preocupa a mí? Ajá. Porque yo sí creo que nosotros tenemos que ir a una dinámica de encuentro, de diálogo. Y quiero creer que en la oposición hay sectores que apuestan a eso. Pero con esto que ocurrió, pero eso no ayuda. Pero pareciera que los sectores dirección más radicales terminan imponiéndose. Pero uno puede pensar lo mismo del gobierno también. Pareciera que los sectores más radicales terminan pero imponiéndose. ¿qué más esfuerzo puede hacer presidente? O sea, enviar señales. ¿Qué más señales quieres que envíe? Liberar a los detenidos. ¿Qué más señales quieres que envíe? ¿Ah? Llama al diálogo, convoca a los expresidentes, Leopoldo se fue para su casa. ¿Qué más señales? Ahora le toca a ellos. Ahora la papa caliente la tienen ellos. Ahora, si Leopoldo se va para su casa y lo que hace es grabar un video llamando para la calle, no está dando señal. Ya no depende del presidente. Depende de si la oposición tiene liderazgo interno y la capacidad de apostar al diálogo. Lo que pasa es que con la constituyente pareciera que hay más amenazas que promesas. Fíjate, vamos a sacar la fiscal, que si la asamblea vamos a sacarla de allá, que si ahora si viene la operación Tuntum vamos a eliminar la inmunidad parlamentaria. O sea, son las promesas básicas. No nos pidan que no haya justicia. ¿Estás de acuerdo con la eliminación de la inmunidad parlamentaria? No nos pida que no haya justicia. O sea, este país no puede seguir dirigentes llamando a trancar y a quemar calles y no haya justicia. Como nosotros puede haber funcionarios que maten gente y no haya justicia. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Nosotros jamás le hemos condicionado a la oposición que se levante la tranca en la calle para sentarnos a dialogar. Nosotros hemos dicho, en cualquier circunstancia estamos dispuestos a dialogar. En cualquiera. Héctor, ahora, le toca a la oposición. ¿La oposición de verdad quiere diálogo o no quiere? Si ellos insisten en que no, bueno, nosotros dialogaremos con la sociedad, que es lo que estamos haciendo con la constituyente. Y reconstruiremos la mayoría. Y habrá justicia. Ten la seguridad de que va a haber justicia. Pero fíjate tú, Héctor, aquí se habló de la constituyente para la paz, para el diálogo, y no ha habido ni paz ni diálogo. Y va a haber. La constituyente, represión, cuando se instale, tiene que convertirse en un espacio de poder para el diálogo nacional. Nos gustaría hacerlo con la oposición. ¿Y tú crees que eso va a funcionar si, por ejemplo, lo que se va a hacer es eliminar la inmunidad parlamentaria, quitar a la fiscal general de la República? La paz necesita justicia. No puede haber nadie que te esté trancando a ti tu tranquilidad, que te tranque la calle, que llame a quemar vivas las personas, que sea responsable de los 100 días de violencia que ha habido en este país y no haya justicia. Tiene que haber justicia. La paz no puede haber sin justicia. Tú has estudiado muy bien los procesos de paz. ¿Es diálogo? Sí, pero no es diálogo sin justicia. ¿Estamos dispuestos al diálogo? Sí. ¿Dónde está la justicia con estas ciento y tantas muertes que ha habido? Y hay que castigarla una por una. Por eso el presidente está proponiendo. A mí me llama mucho la atención que cada vez que tú hablas de la muerte solo hablas de los funcionarios. Es decir, no hay ciudadanos. Bueno, hablo de ciudadanos, ese poco de jóvenes que han sido asesinados. Es distinto. Es decir, ¿tú no viste la imagen donde quemaron viva a una persona? Bueno, por supuesto. ¿Tú viste a un guardia quemando a esa persona? Yo condeno eso, pero sí he visto guardias disparando. Me preocupa mucho. Y he visto muchachos que han muerto por perdigones. Me preocupa que un dirigente juvenil como tú no hable de eso. Me preocupa mucho que tú como periodista insistas a preguntar, bueno, esos muertos, ¿dónde están los funcionarios? Es decir, no hay ciudadanos y gente armada que han dado por ahí disparando. Están castigados. Esos funcionarios están castigados. Y muchos civiles de los que son producto de la violencia están castigados. Y el presidente te está proponiendo una comisión de la verdad para que averigüemos caso por caso. Que está ahorita, que tiene solamente gente del gobierno. Porque la oposición no se quiere sentar. Claro, si tú estableces una comisión, la verdad la tienes que establecer de manera paritaria, con condiciones de mutuo acuerdo, ¿no? Aquí están los 4 puestos y venga. Estoy de acuerdo, pero si no se sientan, ¿qué hacemos? ¿Los obligamos? Bueno, pero crea condiciones para que se sienten. Vamos a discutir la integración, la forma de trabajo. Vamos a ser sinceros, las condiciones no se dan por la pelea interna de la oposición. Las condiciones no se dan porque la oposición ni siquiera se está sentando a dialogar entre ellas. Las condiciones no se dan por la pelea de candidaturas que tienen. Tú sabes que muchas de las propuestas de diálogo se cortan porque Capriles, Leopoldo López, Ramos Ayú están calculando si eso les beneficia o no por la candidatura. Fíjate, el propio Zapera ha dicho que la constituyente es un salto al vacío, por ejemplo. Está bien, Zapera puede decir lo que quiera, pero es una oportunidad y Zapatero para se fue prácticamente molesto. Pero me estás cambiando completamente el tema. Es que es parte del contexto. El contexto real, es que no avanzamos al diálogo por las peleas internas de la oposición. Nosotros haremos todo nuestro esfuerzo,
pero no me pidas, Vladimir, que nosotros dirijamos la oposición. Le toca a ellos tener un poquito de ¿Cuánto tiempo va a liderazgo. durar la constituyente? El que sea necesario. O sea, 10 años, ¿puede ser? Puede 3 ser. años, ¿sí? La experiencia es que dura entre Un 1 o gobierno 2 años. constituyente. No, la experiencia aquí fueron 6 meses. No. En 6 meses hicimos la Una, Constitución. pero las constituyentes del mundo duran entre 1 o 2 años. Y tú lo sabes. Y está bien, yo entiendo tus posiciones. Y como entiendo tus posiciones con la oposición, pero tú tienes que No, no es reconocerme como a mí. es mi pregunta como Tien- periodista que te hago y además como ciudadano. Que no, Tienes que también me reconocerme. gustaría saber un límite. Tienes que reconocerme, para que no me estés exaltando las preguntas cuando te estoy respondiendo. Tienes que reconocerme que no avanzamos con más velocidad el diálogo por las peleas internas de la oposición. Bueno. Tienes que reconocerme que ¿Tú crees que el chavismo está unificado en que el torno al diálogo? resultado cada vez está más unificado. Y sobre todo quien lo unifica. Hablan Diosdado Cabello y Nicolás Maduro el mismo lenguaje. Yo lo he escuchado. Diosdado decir Hablan que no el está de mismo acuerdo con el diálogo, lenguaje. que no- Hablan aquí no el hay mismo negociación lenguaje. posible. ¿Y sabes quién es el que más lo unifica? Ajá. Los Estados Unidos. Ajá, pero cuando- ¿Sabe quién más lo unifica? La violencia en la Pero calle. cuando Diosdado dice, todo por ejemplo, el chavismo que me te gustaría dio que una viniera para demostración. preguntárselo. Todo el chavismo te dio una demostración de unidad el domingo 30. Con Bueno, hay un mucho chavismo coraje, disidente por allí. con ¿O no? mucha Eso no fuerza. existe, esos Y chavismos se disidentes. expresó el domingo 30. Nick Merey Que vamos puede todos. tener cualquier crítica. Y te dijo, no quiero que quemen a las personas vivas. ¿Que tenemos problemas? Sí los tenemos. No los vamos a resolver con violencia. Eso, mira, una señora, un casa por casa, me dijo esto que me quedó grabado. Me dijo, mira, Héctor, lo que está haciendo la oposición es como que yo te diga a ti, Vladimir, mira, Vladimir, en la casa no hay comida. Ay, ¿qué vamos a hacer? No, voy a trancar la puerta de la casa para que nadie salga a trabajar, porque así vamos a solucionar que no hay comida. Me dice, Héctor, es una locura lo que plantea la oposición. Mucha sociedad que no nos apoyó en la Asamblea Nacional está reflexionando eso. Está diciendo, es que la oposición se volvió loca. Pero fíjate tú la una cosa, oposición Héctor. me prometió a mí, te dice el ciudadano, que si yo votaba por ellos por la Asamblea Nacional se acababa la cola. Y no ha hecho nada en estos 2 años, sino pelearse entre ellos, a ver quién es candidato presidencial. Y hay un sector de la población que empieza a decir, no te acompaño Bueno, más, vamos a ver papá. cuánto tiempo duran las expectativas con la constituyente Ojalá, en ese sentido, ese la es nuestro económica. trabajo político. Pero fíjate tú, Lo yo que te sí quiero te- decir algo, lo lo que que sí tú te estás puedo- viendo, pasa que tú lo- ves mucho a la oposición, pero no es más allá que Lo hay una cosa que es más sí grande te que la puedo, ya va, oposición, espérate. que es ya el te- descontento. Ustedes no ven el lo que sí te descontento. puedo asegurar es que nosotros no vamos a cometer los mismos errores de la oposición. Bueno, No, cometerán los propios errores no, de ustedes. seguro, los nuestros. Seguramente. Los nuestros, pero no vamos a llegar a la Asamblea Nacional Constituyente a cometer los mismos errores que cometió la oposición en la Asamblea. ¿Van a tomar el Palacio Federal Legislativo para que funcione Vamos a ahí la trabajar Asamblea, la Asamblea Constituyente? en donde está el acta de la independencia. O sea, ¿van a permitir que la Asamblea funcione? ¿La van a disolver? ¿Qué van a hacer? No, ¿No van a ella disolver la Asamblea? Que tenga sus funciones. ¿No van a La disolver? Asamblea Nacional Constituyente y la Asamblea son otra cosa. Son cosas distintas. Como convivió el Congreso con la Asamblea Nacional Constituyente cuando tú fuiste constituyentista. ¿Qué hizo la constituyente donde tú participaste? Limitó las funciones del Congreso y listo. Y que cumplía sus funciones y la Asamblea Nacional ¿Vas a Constituyente. levantar la mano para que le eliminen la inmunidad parlamentaria? Lo evaluaremos. Lo que tiene que haber es justicia. Tiene que haber justicia. Que yo sea diputado no significa que yo puedo quemar viva a una persona y no pasa nada. No significa. ¿Qué diputado quemó a Tiene alguien? que haber justicia, Vladimir. Tiene que haber justicia. Es la única forma de que haya paz. Ojalá los sectores de la oposición que quieren la paz y el diálogo no se dejen chantajear por los irracionales, por los locos, por los violentos, por los que te trancan la calle a ti. Ahora, Héctor, ¿tú estás seguro de que el gobierno no maneja la justicia a su antojo aquí en Venezuela? Seguro. Tan es así que mira lo que hace la fiscalía. Es el mejor ejemplo. Si fuese a nuestro O antojo. sea, está cumpliendo su papel, si, quiere decir. si fuese a nuestro antojo, no, está totalmente politizada. No está cumpliendo con su labor. Indiscutiblemente. Cuando pide investigación, por Hay ejemplo, por los asesinatos, 95% de injusticia. y eso es culpa de la fiscalía, no de los tribunales. Indiscutiblemente. Los tribunales no tienen Indiscutiblemente. La fiscalía tiene una gran responsabilidad. Y haremos con la constituyente lo mismo que hicieron ustedes, por cierto, en la constituyente. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Un decreto para Bueno, lo primero que hicimos fue preguntarle a la gente si quería o no constituyente. Correcto, porque la constituyente no existía como derecho Y constitucional. al final le van a Y en preguntar a la gente si Constitución, quieren. ¿Le van a al final preguntar? le vamos a preguntar a la ¿Es un constituyente si está de compromiso? acuerdo. Es un compromiso. Que van a someter a consideración Así del pueblo es, todo lo que es está un allí en la compromiso. constituyente, aunque no lo digan las bases. Sí lo dice. Lo revisé, no lo dice dice expresamente. Una exhortación. Y así va a ser Me el ocupé de revisar lo compromiso. que me dijiste el otro día, que estaba allí y no fue así. Así Vamos a es. la pausa, ya venimos con ¿Oíste? Héctor Rodríguez. Pero ya va. Lo último que te iba a decir. Lo segundo que ustedes... No, seguimos. Lo segundo que Seguimos. ustedes tenemos un hicieron con el ¿Ustedes ministerio, quiénes? con la constituyente del 99 fue hacer un decreto constitucional para transformar el Ministerio Público. ¿O no es cierto? Bueno, se hubo un cambio Vamos en a el sistema hacer educativo. exactamente lo mismo. Porque quieren quitar a la fiscal. No, porque hay que reformular, porque tiene que haber justicia. ¿Pero la dejarás o no? Porque tiene, no, seguramente, ten la seguridad de que sale, pero tiene que haber ¿Y justicia. qué sabes tú y se lo Y constituyente dice otra además- cosa? Busca ustedes, ya saben lo que va a decir la Ganamos con constituyente. suficiente mayoría. Ah, sí. Y además, sabes que fue exactamente lo que hizo usted. O sea, que estamos haciendo igual al como ustedes lo hicieron. Tenemos aquí un tuit para ti, para el regreso. ¿Qué dice? Vamos a ver, para eso para el regreso. ¿Lo tenemos? Sí. Las ediciones de la ANES serán sometidas a referéndum popular, ya lo pregunté, Néstor Alfonso. Bueno, vamos a insistir en eso. Ya venimos con Héctor Rodríguez, ya venimos. Que no haya actores de la oposición que quieran dialogar. Está difícil porque los sectores más irracionales chantajean y se imponen. Yo te decía ahorita entre cámaras que pareciera que Trump, Santos, Capriles y
Freddy Guevara son nuestros principales aliados, porque han colocado a la oposición en una política de irracionalidad que no les permite salir de ella. Están entrampados, ahí están en un gran debate. Nos inscribimos, no nos inscribimos para las candidaturas de gobernadores, ¿qué hacemos? Y una gran pelea interna. Vamos a ver quién se impone, si los sectores irracionales o los sectores racionales. El gobierno ayuda a que no se inscriban también. No, nosotros no les vamos a facilitar nada. No les vamos a facilitar nada. No nos pida a nosotros hacer la política de la oposición. Nosotros nos corresponde hacer nuestra política. Y vamos a hacer nuestra política para reconstruir mayoría y vamos a aprovechar cualquier error que ellos cometan. Ahora, insistimos, queremos que en el país haya paz. Ahora, un clima con centenares de detenidos políticos, puede haber paz, puede haber elecciones tranquilas, lo que con pasa, represión. Nosotros lo hemos dicho. Alcaldes detenidos, por ejemplo, lo que pasó con Alfredo Ramos en nosotros lo hemos dicho con mucha claridad. La detención no de usen Alfredo. el papel de político para decir que son presos políticos. O sea, no puede un político llamar a la guarimba, trancar las calles, ver que están quemando gente y no tratar de pararlo, y no tratar de hacer el trabajo que te corresponde y que no haya justicia. En Venezuela va a haber justicia. Mira, estamos dispuestos en esas condiciones a dialogar. Héctor, creo que ya lo hemos demostrado. No hay manera de que la historia en Venezuela algún día recoja todos estos momentos sin decir que hubo presos políticos. ¿Cómo negar que hay presos políticos? Está bien que tú vas a decir que Alfredo Ramos es un preso común. Que lo recoja. Ahora, no va a haber manera en la historia de Venezuela de que la historia recoja estos momentos y no niegue que la oposición venezolana fue el principal promotor de la violencia, del odio y que de el la gobierno rabia. promovió la confrontación, por ejemplo. No, nosotros no estamos promoviendo la confrontación, estamos promoviendo el diálogo. De mil maneras hemos dicho, vamos a dialogar, paremos la calle, dejemos de trancar calle, no le tranques la calle a tu vecino, rechacemos que quemen viva una persona, de mil maneras. Pero, por ejemplo, una manera es controlando la represión, por ejemplo, sancionando los abusos, usando tus propios términos, los estamos sancionando. No utilizando tus propios términos, está bien, si no lo quieres ver, yo no te puedo obligar a verlo. Me gustaría utilizando verlo. tus propios términos, no hay manera de que la historia recoja estos momentos que estamos viviendo sin que la dirigencia de la oposición no quede como una cobarde, que no fue capaz de decir, epa, así no, que la gente se los está diciendo, los dirigentes se quedan callados y se dejan manipular por los sectores más radicales. Estos días ayer vi una nota de una supuesta discusión entre Ramos Ayú y Freddy Guevara, no sé si es cierta. Ojalá algún sector de la oposición venezolana sea capaz de decir, no, nosotros no vamos a seguir con esa agenda de calle que los está llevando por un barranco. No vamos a seguir trancando de la calle a los propios vecinos que en su mayoría los apoyan a ellos. ¿Qué puede sentir un vecino de cualquier urbanización de clase media que va a salir, que tiene a su mamá enferma y la va a visitar y no puede porque le trancaron con candado el estacionamiento? Seguramente algo parecido a lo que sintieron los vecinos de Las Brisas, de los Verdes en el Paraíso, con la arremetida que hizo la Guardia No, allí, los vecinos de los Verdes están obstinados de no poder salir de su casa durante 100 días, porque los guarimberos no lo dejaban salir. Porque destrozaron las rejas y todas esas cosas y entraron a los apartamentos. Quieren justicia, quieren autoridad y esa del forma Estado. de justicia la es gran positiva. mayoría. ¿Tú has visto lo que hicieron los cuerpos de Lo he seguridad visto, allí? la gran mayoría del país. Eso? Te lo voy a repetir como te lo he repetido en todos los cortes donde insistes por la misma línea. Donde hay exceso será castigado. Pero la gran mayoría del país quiere un Estado que ejerza la autoridad. No quiere que, ¿cómo es eso que yo no puedo salir de mi casa? Mira, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es eso que si yo quiero votar porque pienso distinto a ti, tú me vas a amenazar de muerte? ¿Cómo es eso que tú me vas a quemar el centro electoral? ¿Cómo es eso que me vas a trancar la puerta del estacionamiento? ¿Cómo es eso que vas a perseguir a una persona a un centro comercial porque es que se ve distinta? ¿Cómo es eso? Esas expresiones, yo no estoy de acuerdo con eso. Y la sociedad venezolana está obstinada. Pero lo que tú no puedes hacer, Héctor, como dirigente político, es ver eso, y por supuesto tienes que cuestionarlo, pero no cuestionar lo otro. O sea, la coherencia es muy importante en eso. Coherente, donde haya exceso, lo condeno, lo castigo. Y la agenda de la oposición, que es una agenda, la agenda de la oposición es trancar calle. La agenda de la oposición es, públicamente lo dijeron, no dejes salir a tu vecino a votar. Una pregunta que me preocupa, es un tema que me preocupa con la constituyente, Héctor. Tiene que ver con la libertad de expresión, el derecho a la información. ¿Qué planes tienen ustedes en ese sentido allí? Fortalecer todos los derechos. Tú hiciste una introducción muy política, como político que eres, y al terminar tu introducción te dije, estoy de acuerdo contigo. La nueva Constitución no puede retroceder ni un centímetro en los derechos alcanzados. Si va a cambiar algo, es que sea para avanzar en los derechos de propiedad, de libertad de expresión, los derechos sociales, en los derechos políticos. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, Héctor, para que los periodistas, en este momento que han sido sometidos a estas situaciones, para que no siga pasando eso, que los periodistas son agredidos, por ejemplo, porque están cubriendo informaciones, amenazados de que se le va a destruir su equipo? Hay videos suficientes y testimonios de muchos colegas que han sido golpeados, incluso reprimidos. Lo hay de lado y lado. Camarógrafos que han sido... Lo hay de lado y lado. Condenarlos todos por igual. Heridos con
perdigones. Condenarlos todos por igual, que es muy importante. Porque a veces yo veo unas condenas cuando pasa a un lado y el otro no. Que si le pasa a uno de BTV es condenable, si le pasa a uno de Globovisión es condenable. Empezamos a estar de acuerdo en algo. Bueno. Empezamos a estar de acuerdo en algo. Condenarlo, castigarlo, que haya autoridad del Estado, que era lo que te hablaba. Yo digo eso. A mí me gustaría que tú dijeras, por ejemplo, yo condeno que la Guardia atropelle el derecho de los periodistas a su trabajo. Yo condeno que cualquiera atropelle los derechos de cualquier trabajador. Yo condeno que le tranque la posibilidad de libre tránsito a la gente. Yo condeno que le limiten la posibilidad de elección a la gente. ¿Tenemos diferencias? Las tenemos. Las vamos a seguir teniendo. ¿Cómo vamos a hacer con el derecho a la protesta? Pero esas diferencias, la derecho a la protesta no puede violar los otros derechos. Aquí la gente tiene que haber alguna forma que la gente se pueda expresar. Exactamente. ¿Verdad? Que no sea trancado en la calle. Que fue una de las cosas antes que Ernesto se pusiera más bravo conmigo en aquel programa. Bueno, y yo con él. Los dos se pusieron bravos para decir la verdad. Por cierto, hemos hablado ya. Ya hemos hablado y hasta subimos una foto y todo. Pero mantenemos diferencia, pero mantenemos el cariño por sobre todas esas cosas. Bueno, yo le decía, me pareció muy bien que tú recibieras esa manifestación en el Canal 8. Bueno, tú me preguntas, ¿cómo hacer para que la protesta... Ahorita la gente que, por ejemplo, que quiere protestar pacíficamente contra la constituyente no puede hacerlo, o puede Claro que puede hacerlo. Ajá. ¿Cómo hacerlo para expresarlo? Yo no estoy de acuerdo con la violencia. ¿Cómo hacerlo para expresarlo? Te lo digo, sin trancar las calles, sin quemar a la gente viva, sin prohibirle el derecho sagrado al libre tránsito a la gente, sin prohibirle el derecho sagrado a la elección a la gente. Es decir, no me confundas, que es el problema de la oposición. Como yo tengo derecho a protestar, tengo derecho a trancarte la calle a ti. Como yo tengo derecho a protestar, tengo derecho a que tus hijos no vayan a la escuela o que tu abuela no vaya al centro médico o de trancarte con candado el estacionamiento de tu casa o de amenazarte. Eso no es derecho a la protesta. Eso es violación del derecho del resto de los ciudadanos. Tenemos que respetar el derecho a la pausa. Vamos a respetar el derecho a la pausa. Bueno, vamos a quitarle un pedacito de brújula aquí con la avenida Brújula Internacional. Ya venimos con Héctor Rodríguez. Ojalá podamos. Como te digo, depende mucho de los conflictos internos de ellos, depende mucho de lo que van a hacer de aquí a las elecciones de gobernadores, depende de qué agenda se impone, si la violenta o la del diálogo. Pero esos actores de la oposición tienen respaldo de buena parte de la sociedad también, tienen su apoyo. Indiscutiblemente. O sea, cuando ellos habla una parte de la sociedad. Pero esa gran parte de la sociedad en su mayoría quiere paz y quiere diálogo. Y ellos no han sido capaces de canalizar eso. Eso también es parte de la verdad, creo que es justo reconocerlo. Por eso es que no entiendo cómo se deja imponer la agenda de la minoría. Es la minoría la que quiere violencia. ¿Por qué se dejan imponer esa agenda? Yo entiendo el tema de los chantajes políticos, pero bueno, es la hora de la valentía, es la hora del coraje. ¿Ustedes tendrían valentía para enfrentar a alguien en el chavismo que no quiera diálogo y que haga esfuerzos para que el chavismo quiere paz? Quiere paz. Y lo demostramos con mucha fuerza en estos días. El chavismo quiere paz y le hace un llamado a toda la sociedad, pero principalmente a los dirigentes de la oposición, a que nos demos la mano para construir la paz. ¿Harías un llamado a los grupos armados que actúan en nombre del chavismo que se desarmen? No deben existir grupos armados en el país. Las armas deben ser un monopolio de las fuerzas públicas del Estado. Eso ha sido mi posición siempre y siempre trabajaré para esa dirección. Aquí hay preguntas de la audiencia. Caramba, estoy monopolizando las preguntas yo. Liz Gutiérrez, el señor habla de cobardes. ¿Por qué no se miden elecciones libres y universales ante la crisis del país? Bueno, el domingo hay inscripciones de elecciones. ¿Por qué si la oposición fue mayoría no se inscribió en las elecciones constituyentes? No estaba de acuerdo con la constituyente, pero hace un año todos los voceros, el tema de hacer política en estos tiempos que todo queda grabado, dijeron que querían constituyente. Está bien, no lo hiciste. Bueno, dentro de pocos días tienes la oportunidad de inscribirte y ahí nos mediremos, pues. ¿Quién gana la mayoría de las gobernaciones? Yo estoy seguro que con el trabajo que venimos haciendo y con los errores que viene cometiendo la oposición, nosotros vamos a ganar la mayoría de las gobernaciones. Soiré Rincón, ¿no te da vergüenza llenarte la boca diciendo que tuvieron 8 millones y los centros de votación estaban vacíos? Me da alegría que el pueblo nos haya dado ese respaldo y me da un gran compromiso. Y tengan la seguridad de que esa cifra va a seguir subiendo en las próximas elecciones porque vamos a seguir trabajando para todas y para todos. Vamos a seguir trabajando para fortalecer el chavismo y vamos a seguir trabajando para tenderle la mano. Nosotros estamos conscientes que hay un grupo de personas que votó por nosotros el domingo que no es que se vinieron al chavismo, es que le dijeron a la oposición, así no. Yo en Río Chico, donde fui candidato, vi a opositores que conozco desde que soy pequeño, que son opositores, y me les acerqué, y eso me dijo, Héctor, es que yo no estoy de acuerdo con la guarimba. Esto no es un voto para el chavismo, esto es un voto en contra de la oposición. Estamos conscientes de eso. Es un gran compromiso para nosotros terminar de sumar a esa gente en una agenda de paz. Es una gran tarea la que tenemos. Torquis Castro, pregúntale si reprimir con balas es justicia, si matar a sangre fría y torturar es justicia. No lo es, y donde eso pase debe ser castigado. Ahora,
donde haya en alguna manifestación violencia que viole los derechos del resto de los ciudadanos, debe haber autoridad del Estado. Solange es lo que pide Rodríguez. la mayoría de los venezolanos. Solange Rodríguez, Vladimir, no tienes vida, la verdad le calla la boca a cualquiera. Arriba Héctor, la verdad de frente. Ha estado parejo, para ser justo. Deberían aprovechar esa cantidad de votos a favor y hacer las elecciones a gobernadores ya, el periodo de 4 años y no de 5. A eso vamos. Ojalá la oposición se inscriba. Ojalá los violentos no se impongan. Ojalá algún dirigente de la oposición tenga el coraje y la valentía de inscribirse. Bonzo Pineda, para los chavistas, toda la culpa de la crisis la tiene la guarimba y los muertos los mata la gente de la MUD. No, yo creo que hay muchas responsabilidades que nosotros tenemos que revisar. Yo creo que la votación que nos dio el pueblo venezolano nos obliga a revisar, a hacer las cosas mejor, a tener mayor eficiencia, mayor transparencia, mayor cumplimiento en las promesas, a no encerrarnos en una oficina. Yo digo que la guarimba son errores que han hecho que la oposición pierda la mayoría que construyó para la Asamblea Nacional. Pero el chavismo tiene muchas cosas que revisar, muchas cosas que corregir. Y no es que yo estoy consciente de eso, es que el chavismo está consciente de eso. Nosotros tenemos muchas cosas que tenemos que hacerlas mejor. Y eso también es un mensaje que nos ha dado el pueblo en estos años. Aquí dice, ustedes sí tienen derecho a disparar en un punto electoral, Katia, a matar personas y amedrentar a Reinaldo Machado. No, nadie tiene derecho a disparar. Todo el que dispara debe ser castigado. Vladimir, pregúntale a Héctor, ¿qué harán con los guardias nacionales que destruyeron con tanquetas las urbanizaciones en Barquisimeto? Marisa de Lima. Todo exceso de la Fuerza Armada debe ser castigado. Toda acción violenta de la oposición debe ser respondida con la autoridad del Estado. Ross 282, yo condeno que cierren el metro para que la gente no se traslade a manifestar. Nosotros tenemos que tomar todas las medidas necesarias para que la agenda violenta de la oposición no se imponga. No podemos permitir que el odio se imponga. No podemos permitir que quemar viva a una persona se haga natural. No lo podemos permitir. Y la población venezolana en su gran mayoría está de acuerdo con esa idea. Nosotros tenemos que garantizar que la mayoría que quiere paz, y cuando digo esto, Vladimir, no estoy diciendo que esa mayoría es chavista, opositora o niní. Estoy diciendo que la mayoría de los venezolanos queremos paz. A esa mayoría tenemos que convocarla y tenemos que construir juntos. Gladys Espejo me dice, Vladimir, eres mi héroe. Bueno, no para ti, uno para mí. Ah, viste, que tuvo pareja la cosa. Bien. ¿Van a crear un comité de salvación del pueblo? Pregunta 69 Ardillas. Vamos a construir un espacio de diálogo con la sociedad. La Constituyente es un gran espacio de diálogo. Por primera vez, todos los venezolanos pudieron elegir un vocero, una vocera, por cada municipio del país y por cada sector del país. ¿Tú estarías de acuerdo con que la Asamblea Constituyente decrete una ley de amnistía? Uno de los decretos es un decreto constituyente de amnistía general, como señal de que quieren paz y reconciliación. En general no, porque eso no va a generar paz. Aquí hay responsables de la violencia. Tú no puedes decretar la amnistía para que quemó viva una persona. No lo puedes hacer. Yo estoy de acuerdo con una comisión de la verdad. Yo estoy de acuerdo con una mesa de diálogo. Yo estoy de acuerdo con que quien fue responsable de la violencia asuma su responsabilidad y le pida disculpas al país. Una cosa es una persona que expresamente ella, pero por ejemplo, una persona como Alfredo Ramos, alcalde, que incluso por cierto militó con Nicolás en la Liga Socialista. Eso puede ser producto de un diálogo. Esos casos pueden ser producto de un diálogo, pero tienen que hacerse responsables. Que está en el SEBIN, tiene 3 meses metido, tienen que hacerse responsables. Recuerda, por ejemplo, el caso de Leopoldo López. Leopoldo López en el 2002. Pero ¿cómo crees tú que fue posible la paz democrática? Que tú no habías nacido y yo estaba muy chamito. Pero la he estudiado. 60, pero la he estudiado con mucha fuerza. El caso de Leopoldo López, ¿cómo fue posible con un compromiso de la izquierda de no volver a las armas? ¿No? Pero también con un compromiso del gobierno del espacio. Indiscutiblemente. Hay que abrir un espacio, sí, pero tiene que tener un compromiso. Yo te pongo el caso de Leopoldo López. En el 2002, él es corresponsable del golpe de Estado del 2002. Él personalmente, con una policía municipal y sin autoridad, fue a buscar a diputados y a funcionarios para meterlos presos en un golpe de Estado. El presidente Chávez le dio una amnistía con el compromiso de que no iba a volver a la agenda golpista. Y años después volvió. Entonces, si tú me pones el ejemplo de la guerrilla de los 60, 70, 80, hubo un espacio de diálogo y de perdón, pero también hubo un compromiso de las partes de no volver a la lucha armada. Entonces, ¿la oposición está dispuesta a asumir ante el país un compromiso de no volver a la guarimba? Si así lo asume, claro que el gobierno tiene que asumir compromiso. Yo estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, a mí no me gustaría ver escenas como la que vi en el video sobre la detención nuevamente de don Tulio Ledesma en la madrugada, por ejemplo, que estén sacando a una persona como lo sacaron arrastrado de su casa. A mí no me parece eso, por ejemplo. A mí tampoco. El tema es si la oposición... Yo que soy hijo de perseguido político, eso me recuerda lo que vivió mi mamá, por ejemplo. El tema es si la oposición está dispuesta a asumir un compromiso de parar la guarimba y no volver a ella. Yo creo que eso es algo mínimo que tenemos derecho a pedir, ¿verdad? Bueno, yo diría, paremos la represión, paremos la violencia, vamos a hablar. Paremos la violencia, yo también. No estoy seguro que todos los dirigentes de la oposición lo puedan hacer y lo quieran hacer. Porque también es verdad, Vladimir, que parte de esa oposición
es liderada, es mandada por los Estados Unidos. Y los Estados Unidos está gobernando la irracionalidad, la locura. Ellos tienen que despegarse, están dispuestos a hacerlo. Oye, pero creer que el descontento en Venezuela es producto de los Estados Unidos. Nadie lo cree. Con la realidad. Nadie lo cree. Lo que sí te estoy seguro es que nosotros somos parte del juego geopolítico de Estados Unidos. Y negar eso también es una desconexión con la realidad. Bueno, por supuesto. ¿O no es así? Bueno, igual los rusos también juegan, como dicen, ¿no? Está bien, exactamente. Yo quiero que Venezuela sea libre y soberana de cualquier influencia de cualquier naturaleza. Esa es la frase correcta. Entonces, creer que el norteamericano por cubano, que el por imperio chino, del por momento, ruso, no creer que el eso. imperio del momento no juega es una ingenuidad. Creer que porque hay 4 guerras en el planeta, Libia, Siria, Afganistán, Irak, que todas tienen la misma narrativa. Yo no voy a discutir contigo si era verdad o era mentira. ¿Ustedes quieren diálogo con Estados Unidos? Déjame terminar esta idea. Sí, sí queremos. Déjame terminar esta idea. No voy a discutir contigo si había o no había democracia en Irak. Te pregunto, 10 años después de la invasión de Irak, ¿hay más democracia? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Por esas 4 guerras son por la democracia o por el petróleo y el gas que había en esos países. Bueno, obviamente hay intereses geopolíticos y después se demostró todo eso. Entonces no seamos Pero ingenuos. eso no sirve para tapar la realidad del país. Nadie la está tapando. No Lo que te estoy diciendo es, así como yo no tapo la realidad del país, que es una realidad de dificultades, tú no puedes tapar la realidad geopolítica. Y tenemos que hacer el análisis con los 2 elementos sobre la mesa. Hay una realidad geopolítica y todos tenemos la obligación de condenar cualquier injerencia. Y hay una realidad del país y todos tenemos la obligación de trabajar por superar las dificultades. ¿Cuál es la convocatoria de nosotros, de los chavistas? Condenemos la injerencia extranjera y pongámonos a trabajar juntos por resolver los problemas concretos de la gente. Den una señal. Bueno, gracias, Héctor. Hemos dado Tenemos varias. que despedirnos. Gracias, Héctor Rodríguez, por habernos acompañado. Y bueno, será hasta mañana cuando nos veremos nuevamente en Vladimir a la Una. Quédense ahora con Brújula Internacional. Le estamos debiendo unos minutos a Julio César, que unos cuantos largos. Bueno, crédito, tenemos el crédito casi vencido. Será hasta mañana.